Cuando nuestros padres, nuestros abuelos venían a Riobamba, oiga, le cogían para que meta y barra la casa. De participar aún, hablamos de pastor, de un salmista o coro o algún líder de la iglesia, cuando van a participar en la parte política. ¿Cuál es su punto de vista? A ver. Saludos queridos amigos, hermanos, nuevamente estamos con un nuevo programa de Historias No Contadas. Gracias también por visualizar. En esta ocasión tenemos un invitado súper especial que nos visita desde la capital de los ecuatorianos. Bueno, es origen también de aquí de Chimborazo. Nada más y nada menos del ingeniero Marco Murillo. Gracias. Ingeniero Marco, por visitar a este programa. ¿Quién es el ingeniero Marco Murillo? Un saludo a todos los que nos están mirando a este programa muy importante que es Historias No Contadas. También a Alba Films, que felicitaciones, como digo, a los tiempos vengo a los estudios y van progresando con la bendición de Dios. Bueno, mi estimado Efraín, ¿quién es Marco Murillo? Buena pregunta. Marco Murillo pues es hijo del primer indígena evangélico de la comunidad de Balcaxí, de la parroquia Quimia, soy de Quimia. Nací en el año de 1970, tengo 53 años, casi digo 23 años, 53 bueno, años. Sí parece... Me hubiera gustado tener 23 años, pero ya las cosas pasan, ¿no? Mis padres migran, soy el último de 7 hermanos. Mi vida la hice aquí en Riobamba, básicamente toda mi vida estudiantil, y posteriormente pues fuimos a Quito a estudiar en la universidad. Soy ingeniero en administración de empresas, mi esposa Gloria Guadalupe, 2 hijas, Sami y Tamia, que ya están mayores de edad, casi concluyendo la universidad. Y bueno, seguimos aquí en un proceso que he tenido. Marco Murillo ha trabajado bastante, básicamente desde la perspectiva, una primera etapa, un líder de la iglesia. He empezado trabajando con jóvenes, con coros, y llevando un liderazgo básico desde la iglesia, la comunidad. Luego tuve la posibilidad de ser parte de la creación, fundación de la FIERPI, la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en Pichincha, porque no existía, soy el primer presidente fundador, desde cuando no era legal, logramos organizar. ¿De qué año estamos hablando? Eso estaremos hablando de los años 98, 99, casi cerca del 2000, ¿no? 97 en concreto, se dio todo ese proceso. Y posteriormente, pues, ya viendo esa perspectiva, pues, he sido presidente de la FEINE, una organización muy importante que le dimos un vuelco total por 2 periodos. Posteriormente, también gracias al apoyo de los hermanos de la provincia de Chimborazo, fui asambleísta en el periodo 2009-2013. Posteriormente a ello, pues me he dedicado más a apoyar los procesos de las organizaciones, pero también a dedicarme a ejercer mi profesión. He sido asesor de la Asamblea Nacional, he sido asesor de la Alcaldía de Quito, he llevado también la dirección, por ejemplo, de comercialización del Distrito Metropolitano de Quito. Entonces he llevado un proceso profesional desde esos ámbitos, ¿no? Pero siempre ligado a la iglesia, a las organizaciones, tratando de una u otra manera de apoyar el proceso. Ahora, respecto al punto de la creación de FIERPI, ¿cómo nace eso y cuál fue su papel durante su creación? A ver, la FIERPI, de hecho las iglesias migrantes, mi padre fue uno de los que, estamos hablando por el año 72, 73, ya migraron a la ciudad de Quito, eran muy pocos. Pero como ahora están en Estados Unidos, los Wauquis van para allá, lo primero que se trata de ver los indígenas evangélicos es cómo nos organizamos en una iglesia, basados en un principio bíblico que dice, donde están 1, 2 o 3 alabando en mi nombre, ahí estoy. Pues esa fue la motivación. Entonces los primeros indicios era que ahí en HCJB había una iglesia evangélica Iñaquito, que en las mañanas, los domingos tenían cultos, podríamos decir, las personas que no son indígenas, mestizas, también algunos misioneros, y en la tarde se solicitaba
ese lugar, esa iglesia para los hermanos migrantes de muchas provincias, pero esencialmente de Chimborazo, pudieran iniciar con esta iglesia. Posteriormente a ello, pues por los años 80 ya habían algunas iglesias, ¿no? Algunas iglesias que se fundaron, la iglesia Alianza El Tejar, había ya en el sur en Chillogallo, habían ya también en el norte por Calderón, pequeñas iglesias, pero ya un grupo muy significativo, sobre todo la mayoría en ese tiempo estaban concentradas en el centro. Entonces la FEINE, como siempre, ha sido el ente rector. Me acuerdo la presidencia del hermano Abelardo Bombón, convoca a los migrantes por un tema de análisis a veces social, un tema, inclusive creo que era un tema de participación para la Asamblea Constituyente, no para la Asamblea Nacional, y querían que los migrantes pues también participen en ese proceso. Y nos convocaron y aparecimos un montón de hermanos. Yo algunos conocía, por ejemplo al hermano Manuel Bueno lo conocía, al hermano Ricardo, algunos les conocía, pero algunos no les conocía. Ricardo Chacahuasay, sí, que era uno de los primeros pastores también, que ya tenía una iglesia institucionalizada en Quito, pero a otros no los conocía, voy a ser honesto. Entonces ahí nos reunimos y claro, nos dijeron, a ver, los migrantes, ¿qué van a hacer? Les dijimos un ratito a la FEINE, primero nosotros nos vamos a organizar y la FEINE tiene que reconocerlos. Entonces, en esa misma reunión convocada por la FEINE para otro propósito, nosotros hicimos como una asamblea, porque habíamos delegado de todas las iglesias, para decir, a ver, aquí nos organizamos, hicimos una asamblea así media improvisada con todos los hermanos, dijimos, creo que necesitamos una organización, porque aquí, si bien es cierto, hay iglesias muy importantes, hay asociación de Chimborazo, hay la asociación de Cotopaxi, de Tungurahua, de todo lado, y aquí los migrantes estamos sin una organización. Entonces, bueno, ahí se decidió ya continuar en ese tema, y pues eligen una directiva provisional para que lleve adelante todo el proceso de organización de lo que sería la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas residentes en Pichincha. Entonces me nombran como presidente y una directiva donde estaba, por ejemplo, el pastor Manuel Bueno, donde estaba el pastor Ricardo Chacahuasay, donde estaba el finadito pastor Ángel Ayayca, que es de la iglesia del Beaterio, que es de las asambleas, él era de las asambleas de Dios. Vea que desde el inicio siempre fueron de distintas vertientes y corrientes, ¿no? Entonces avanzamos en ese proceso. Mi primer trabajo en ello fue consolidar este tema, o sea, darle una visión de unidad. ¿Por qué unirnos más allá de ser diferentes? Porque si bien en Chimborazo podemos decir que hay una fuerte presencia de las iglesias de la Unión Misionera, pero en Quito ya era Alianza Cristiana y Misionera, habían alianzas ¿cómo se llama? Asambleas de Dios, habían otras denominaciones bautistas también. Entonces, y otras que éramos independientes o algunas que venían de Chimborazo como UME, que habían sido fundadas. Entonces, lo que hicimos es primero tener esa visión de unidad, de trabajo, sobre todo de un mandato bíblico, que somos uno en Cristo, y que esto de no estar organizados, pues básicamente no daba un desarrollo de nuestras iglesias y de nuestro trabajo. Inclusive empezamos ya a organizar de mejor manera los festivales, a tomar normas. Fíjese que no había en la FIERPI, no habían pastores. No habían pastores, a excepción de algunos que habían venido a ser nombrados acá en Chimborazo, o habían muchos que eran de aquí de Chimborazo, allá. Pero en Quito ya habían hermanos y que estaban ya capacitándose, muchos que ya habían terminado estudios teológicos, pero que no tenían nombramiento también. Ese también era una necesidad y logramos con la FIERPI ya organizar una estructura que permita tener un concilio. Desde el inicio de los estatutos generamos como un eje transversal el tema de la fe, el tema de la gran comisión. Entonces, a partir de eso, pues se generó el concilio y luego ya íbamos inclusive nombrando, dando nombramientos y ordenamientos a los pastores. Entonces, la FIERPI ha venido trabajando desde el inicio con esa visión, ¿no? De unir. En ese tiempo, más o menos, ¿de cuántas iglesias o miembros estaríamos hablando en sus inicios? Habían muy pocas iglesias legalmente constituidas.
Ahora vamos a la otra edición que usted también fue parte de FEINE. ¿Cuál fue en este caso su papel, sus anécdotas que tal vez tuvo con las iglesias? Bueno, creo que también está un poco más involucrado a la parte social, político. ¿Cuál fue su papel en este caso? Bueno, uno cuando es un indígena evangélico, tú Efraín, que todavía estás joven, dirás, bueno, la FEINE escucho, pero ¿qué mismo es esa cosa que está ahí, no? Se le oye en los levantamientos, se le oye en los eventos importantes eclesiales, se le ve en distintas circunstancias, pero ¿qué es en sí la FEINE? Esa era la inquietud que yo tenía, porque yo era un joven cuando entré a la FIERPI, tendría 27, 28 años. De hecho, los jóvenes de ahora escuchan FEINE y creo que más se ligan hacia los paros distintos. Entonces sí, sería bueno dar un panorama y su papel en este caso. Si nosotros nos vamos y partimos desde el inicio que tiene que ver con la revolución liberal, es decir, porque antes recordarás que la Constitución decía que en Ecuador todos somos católicos, apostólicos y romanos. Así era, por ley, nadie podía ser de otra religión. Viene el tema de la Revolución Liberal y parte los protestantes, los evangélicos, son los que rompen ese esquema y generan la educación laica. Al punto que, por ejemplo, el primer rector del primer colegio laico, en este caso fiscal, es un misionero, es un gringo evangélico, ¿no? Porque nadie quería hacerse cargo de las unidades educativas, alguien que solamente decía que la educación tiene que ser católica, y en ese marco era todo ese tema. Entonces partimos de ahí. Igual a inicios del siglo XX, es decir, del siglo anterior, también llegan a las comunidades indígenas. Se acabó de conmemorar recientemente más de los 100 años de la llegada del Evangelio a las comunidades en Caliata, y yo reconozco un tema súper interesante de lo que es la FEINE. La FEINE, más o menos desde los años 40, empieza un poco los misioneros y a los primeros cristianos evangélicos. 60 ya más o menos empieza este tema, como ya empezamos a crecer, gracias a Dios por la tarea de los primeros misioneros y también de los primeros cristianos, empezamos a sentir persecución. Entonces los indígenas evangélicos tenemos, en ese tiempo, hoy es fácil decir hoy soy indígena, sacando el sombrero donde quiera, nadie me puede decir nada. Ahora es otra perspectiva. Vamos a 1950, vamos al 1940, cuando nuestros padres, nuestros abuelos venían a Riobamba, oiga, le cogían para que meta y barra la casa y no le pagaban nada, porque esos nos tenían como esclavos. Esos son los tiempos donde no teníamos derechos los indígenas. Peor a cambiarte de religión, o sea, peor a cambiarte de religión. Y por eso estamos perdiendo la memoria histórica de que los evangélicos, nuestros padres, mi padre, mucha gente, sufrieron mucha persecución, no solamente por ser indígenas, sino por cambiarse, entre comillas, de religión, de ser evangélico, de decir que tú eras un cristiano que estás viendo hoy sí lo que es el cristianismo, lo que es la Biblia, porque antes los curas, como conforme nos cuentan nuestros abuelos, daban la misa en latín, o sea, todo el mundo nos decían a los indígenas que vayamos a misa o que éramos católicos, pero daban la misa en latín. Es decir, nuestros padres y nuestros abuelos no sabían ni siquiera qué es el cristianismo, ¿no? En el ámbito católico. Pero cuando vienen los evangélicos es un tema de un cambio total desde una perspectiva de decir algo básico que yo creo que los evangélicos fue un impacto en ese tiempo. Todos somos iguales a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, partiendo de eso, avanzando hacia ese tema, en los 60, 70, 64 aproximadamente, creo que se crea ya la AIECH, que es la Asociación de Indígenas Evangélicos, que no creo que con 12 o 15 personas. Y es algo interesante. Lo que actualmente es Composiech. Lo que ahora es Composiech. Pero ahí hay un tema súper interesante. No se organiza como iglesia, se organiza como una organización social. Es decir, se organiza como un tema de una estructura de un presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y 3 vocales. Esa es una organización, es la estructura de una organización eminentemente social, eminentemente gremial inclusive en esos tiempos, porque los abogados de ese tiempo pues decían una organización se crea así. Si usted va a una organización de comerciantes tiene esa estructura, si usted va a una organización de trabajadores tiene esa estructura. Entonces mire cómo viene en ese tiempo. Pero ¿cuáles son los elementos fundamentales que yo rescato de ese primer elemento? Es el tema de primero
la Gran Comisión, ¿no? Id y predicad. Entonces, había una barrera que era porque eras indígena y porque eras evangélico. Entonces empieza a partir de ese principio para generar lo que se llama la evangelización, a defender dos derechos fundamentales. Uno, contra el racismo, que es el tema de ser discriminado como indígena, y segundo, otro derecho humano, la libertad de culto, la libertad de conciencia que uno tiene. Si uno, el Ecuador ya decía que es un Estado laico, que el Estado no puede perseguir, nadie puede obligar a uno a tener una religión distinta. Entonces, con estos elementos, pues básicamente va cubriendo lo que sería la Gran Comisión. Y posteriormente a este año 64, pues van organizándose, porque el buen ejemplo se mira en todo lado, pues ya van en Cotopaxi, ya van en Tungurahua, ya van en otras provincias, con este primer elemento de defensa de los derechos, de donde iban, yo me acuerdo, mi comunidad, mi padre me contaba, que cuando tuvieron esa persecución, le pegaron al misionero, a mi papá, le quisieron quemar la casa, todo un relajo, llegó la Composiche, la Yeche en ese tiempo, ¿no? Los líderes llegaron ahí a ver qué pasa aquí es prohibido este tema, ya como organización. Entonces apoyaba a otros, a los distintos problemas que había como organización, más allá de ir y predicar, lo que iba a la Yeches en ese tiempo, a defender los derechos de la gente que en este caso había sido perseguida. Siguiendo por ahí, ya más o menos 10 organizaciones crean en el año, desde más o menos los 74, 75, 76, de lo que me han comentado los líderes, pues de las distintas provincias, ya de Cotopaxi, de Tungurahua, Chimborazo, Pichincha, de la Amazonía, de Pastaza, también habían de Loja, de Cañar, se reúnen viendo que todo esto hay que promover un tema de defensa, un tema de promoción de derechos. Entonces, en el año de 1980, estas organizaciones crean la FEINE y su estatuto fundamental tiene ya ese tema de una visión integral, es decir, una misión integral que va a trabajar con un principio, con un eje central que es, por ejemplo, los principios bíblicos teológicos, con un principio central también de la Gran Comisión, pero también vincula ya temas de educación, de salud, de desarrollo, de derechos humanos, ¿no? Entonces esto en el año de 1980. Con 10 organizaciones más o menos se crea la FEINE, y de ahí para allá, pues ahorita ya creo que a veces ha consolidado este trabajo. Hay 18 organizaciones provinciales, están en 21 de las 24 provincias. Ahora creo que Dios mediante se estaba proyectando ya inclusive un trabajo en el exterior, en Estados Unidos están nuestros hermanos que están pidiendo cobertura de Cotopaxi, de Tungurahua, de Chimborazo, ya creo que lo realiza la Composiche también, hay visitas oficiales. Entonces el tema va creciendo, los contextos van cambiando, por supuesto, pero la esencia de la FEINE sigue desde sus fundadores, desde el año 1964 más o menos, hasta ahora una visión integral, es decir, la Gran Comisión, los principios bíblicos, los contextos cambian, ahí no teníamos derechos, no había gente profesional, hoy hay gente profesional, estamos en otra área, con otros desafíos digitales, de inteligencia artificial, cambio climático. Ayer estábamos en un foro, como decía, en la Universidad Andina, y decía que si esto no cambia, más o menos en unos 50 años estamos jodidos en el mundo, no solamente acá. Entonces hay otros términos que hay que trabajar, hay que desarrollar, y la FEINE esperemos que Dios le dé una visión, ¿no? También hemos participado en las movilizaciones, porque ayer decían, ¿y los evangélicos qué pasan solo cantando en las iglesias? ¿Son solo pastores? No, por supuesto que la actividad de la FEINE, al decir la FEINE me refiero a las iglesias indígenas, porque de ahí nace la FEINE, no es que alguien vino, organizó de arriba y se fue para abajo, no, fueron desde los primeros hermanos, las primeras iglesias que no tenían estatutos, la primera organización provincial, crearon lo que es la FEINE, con aciertos y desaciertos, como todo en la vida. En pocas palabras, en palabras sencillas estaríamos hablando, es la organización de las organizaciones, en este caso de las iglesias. Así es. De las 22... ¿21? Sí, de las 18 organizaciones provinciales. A nivel de todo el Ecuador. A nivel de todo el Ecuador. Ahora, respecto a este punto, justo le topábamos el tema de las movilizaciones. Muchas personas han dicho,
¿Y qué hacen los líderes? Como señalaba, la FEINE tenía esa perspectiva integral y a partir del año de 1980 creo que también hay un florecer de la evangelización. Las iglesias crecen en las comunidades al punto que hoy por hoy tenemos ya comunidades 100% evangélicas en Chimborazo, en algunas provincias. Pero también la migración fuerte hacia Guayaquil, al punto que hoy la FEINE tiene una organización allá, que es la Federación de Iglesias Indígenas Evangélicas del Litoral. Se está viendo también ya en El Oro, en Manabí, en Santa Elena. Entonces todos estos elementos creo que aportan, pero ahí quiero señalar que su principal esencia de crecimiento, ya no había tanta persecución. A lo mejor hemos tenido dificultades a veces, la división, algunos elementos complicados, pero que se han ido, creo yo, con la bendición de Dios, fortaleciendo estos elementos mediante la organización. Por ejemplo, en Quito, al tener ya una organización como la FIERPI, ya se regulaba, ya se organizaba, ya se veía que no se den. Uno de los elementos que se analizaba era el fraccionamiento de las iglesias, y eso también se discutía, se conversaba, para no caer en estos elementos complicados. Pero yo quiero resaltar también otros elementos importantes que el movimiento indígena evangélico ha aportado al Ecuador, ¿por qué no decirlo desde esa manera? Y esto de la alfabetización, por ejemplo. Bueno, antes de pasar a ese punto, bueno, en este caso tendríamos como sus puntos conflictivos, digamos. Estuvimos abarcando un poco cuando hay estas controversias políticas, en este caso. ¿Han visto de pronto la FEINE está en el tema de las movilizaciones? ¿Por qué? O sea, más o menos sería dar un breve panorama sobre eso. A ver, la FEINE nace desde una perspectiva en un proceso de reivindicación de los pueblos indígenas. O sea, los indígenas evangélicos no están fuera de un contexto global y mundial. Desde más o menos los años 70, se consolida más en el 80, hasta los 90 hay el reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a nivel de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir eso? Que a los estados, ya estaban al Ecuador, a todos los estados del mundo, estaba diciendo, ahí en sus países hay racismo, por lo tanto eso tiene que cambiar, se tiene que respetar los derechos humanos. Los indígenas también somos humanos. Entonces viene toda esa ola, por ejemplo, de que tenemos derecho a identidad, a territorio, a un lenguaje, a nuestra propia cosmovisión, es decir, a reivindicar ello. Y en el año de 1990, por supuesto, si eres evangélico o no eras evangélico, pues eras discriminado. Si eres evangélico o no eres evangélico, no tenías acceso a educación superior, ni siquiera a escuelas, no tenías derechos. Entonces, cuando vienen justamente estos procesos de reivindicación, como en el año de 1990, que registra uno de los primeros levantamientos propios, porque antes también habían levantamientos, pero eran más organizados desde el movimiento obrero, no, esto viene eminentemente desde los indígenas. Y por supuesto que los indígenas evangélicos somos parte de la comunidad. Muchos de los líderes, inclusive presidentes de la comunidad, son nuestros pastores. O el pastor o el líder, en este caso evangélico, en muchos de los casos ha logrado ser un referente no solo religioso, sino también de voz en la comunidad, una voz respetada. ¿Y cómo se toma la resolución en una comunidad para ir a una movilización? Muchos dicen, el presidente de la FEINE o de la CONAIE dice, vayan a movilización. No es así. O sea, siempre van a las comunidades, se reúnen, ahí analizan qué cuestiones es y si es pertinente. Es nuestra visión comunitaria de cómo resolvemos las cosas. Entonces, cuando se dan estos actos que beneficia a todos, la FEINE no puede quedar acá, a un lado. A pesar que ahí teníamos, y esto es algo para un análisis, este podcast servirá para ese tema, había un conflicto entre nosotros. Un tema doctrinario que decía que cuando estaban los misioneros, que la Biblia dice que hay que respetar a las autoridades que son puestas por Dios, ¿no? Y ese es un tema interesante. Creo que en cierta manera eso quería obstruir un tema de unas movilizaciones en ese tiempo. Pero luego fueron analizando, o sea, claro que la Biblia dice que justamente hay que respetar a las autoridades impuestas por Dios, pero también continúa el verso en el cual señala de que las autoridades también tienen que impartir justicia.
y ser justos con su pueblo. Entonces, si un gobierno no es justo, y si la Constitución permite el tema de una protesta, porque es constitucional, está bajo la norma, el derecho a la resistencia, el derecho a la movilización, a la protesta, eso lo teníamos, ¿no es cierto? Entonces, de manera pacífica se realizaban estos temas. Entonces, sí, pero luego venía el gobierno, como siempre nos miraban como personas sin derechos. Entonces querían reprimir con la policía, querían reprimir con los militares, ¿no? Entonces, creo que la FEINE ha ido avanzando poquito a poco, reflexionando, como yo digo yo, no desde el ámbito académico teológico, sino desde lo teológico vivencial. O sea, el pastor a veces ha de haber sido difícil en esos tiempos, en el 90, quiero decir, salir a esa movilización cuando tenía en su cabeza, no puedo salir porque la Biblia me dice que hay que respetar a las autoridades. Bueno, ahí también creo que entraría un poco hablando de la parte bíblica, donde dice si el pueblo, en este caso, si el gobierno, bueno, en palabras sencillas, si no gobierna bien en ese sentido, correcto, el pueblo sufre. Entonces, yo creo que desde ahí también tomaba la iniciativa. Sí, pero en ese tiempo había un tema, podríamos decir, interpretativo, que era más fuerte el tema de someterse a las autoridades, ¿no? No es como ahora que tú estás reflexionando y dando un tema. No, ahí era, no puedes salir a protestar porque es un cortante tema. Pero más fue un tema, yo creo que Dios mismo pudo haber movido de esta necesidad de salir en conjunto, porque ese es un hecho histórico que a partir de ello tenemos educación, tenemos territorio, se reconocieron nuestros derechos, caso contrario hubiera sido más complicado en estos tiempos. Entonces creo que Dios movió esos temas, a pesar de que nuestro entendimiento y nuestra interpretación de los hermanos de ese tiempo, de los líderes, era esta dualidad: voy o no voy, la Biblia me dice esto, pero también estoy sufriendo, la autoridad, el gobierno está haciendo mal, pero tengo que respetarlo. Entonces ahí hay estos temas que a lo mejor en ese tiempo era un debate más fuerte. Hoy no se debate, hoy dice vamos a movilización y lo primero que están saliendo en ello. Ya voy a contar una anécdota interesante cuando fui presidente de la FEINE. Entonces, eso creo que es algo interesante. En el 90, en el 92, en el 2001, también hicimos una movilización muy importante, fui parte yo creo que de ese proceso, y ahí le comento la anécdota. Yo jovencito, de iglesia, bien adoctrinado, las autoridades no hay que joderles la paciencia, estoy hablando ya cuando yo era presidente de la FEINE, un líder joven, ¿cuántos tendría? Unos 30, 29, 30 años, y bueno, los hermanos nos reunimos de las provincias, y dice el gobierno está haciendo mal, van a subir como siempre los combustibles, subieron los impuestos, subieron las cosas, está haciendo mal, no hay para educación, en la educación no hay presupuesto para educación bilingüe, vamos a salir a... Entonces yo dije, hermanos, bueno, hagamos pacíficamente como cristianos, ¿no? Saquemos un coro, nuestros conjuntos, hagamos eso. Entonces fue en Cotopaxi. Como ustedes saben, a veces siempre el tema inicia por Cotopaxi, ellos ya son, sobre todo en los últimos levantamientos, son complicados. Entonces me dice, ok, el resto de provincias dice, a ver, que empiece en Cotopaxi. Fuimos a Cotopaxi. Me dice, presidente de la FEINE tiene que estar primerito para liderar ahí. Vamos, nos fuimos para allá, para Cotopaxi. Y de hecho hicimos una caminata, me acuerdo, en Salcedo. Empezamos porque ahí ahora es la nueva vía donde están ahora los helados, ¿cómo se llama ese puente de...? ¿Por Salcedo? Sí, en Salcedo, ahí donde venden los helados. Antes no era así amplio, era solamente de dos, para pasar el puente era de 2 carriles nomás. Ya los jóvenes ya conocieron la nueva vía, pero anteriormente era de 2. Ahí siempre se cortaba la carretera, porque se botaba unos 2 árboles y de ahí la Panamericana quedaba bloqueada. Entonces dice, los hermanos ya caminamos en Salcedo, que abajo el gobierno, que no sé qué y no sé cuánto, y dice, ahora sí vamos, me dice a mí. ¿A dónde? Le digo, ya de aquí nomás, ya retiremos. No, ¿cómo que retiremos? Y eran pastores, mujeres, líderes evangélicos, decían, no, de aquí tenemos que ir. ¿A dónde? A bloquear la carretera. Le digo, no, hermanos, eso es prohibido. No, dice, tenemos que ir, porque si no, vea, ya marchamos, nadie nos para bola, dice. Tenemos que hacer mismo ese tema. Entonces yo no sabía, siendo honesto, yo había estado más en las movilizaciones, yo estuve aquí en el Colegio Maldonado, entonces hacía otro tipo de paros, pero no sabía este tema de movilizaciones en las carreteras. Entonces lo primero que fuimos a ese puente y ellos ya sabían cómo coger las piedras.
iban poniendo las piedras. Una hermanita, creo que fue con un hermano, viraron un árbol. O sea, nuestros hermanos, no estoy hablando de gente que no era evangélica, de pastores y líderes, sabían hacer el paro, la movilización. Eran los que estaban liderando los procesos de movilización. Para mí fue un aprendizaje, ¿no? Entonces, logramos eso y a la final me dice, vienen con una vara grande. Me dice, hermano Marco, tome. Me dice, ¿y eso para qué? Dice, uno de eucalipto, han virado el árbol y ahí sacaron unos. Ya mismo vienen los policías, los chapas, dice, ¿no? Ya mismo vienen los chapas, los militares, así es que con eso hay que a veces defenderse, ¿no? Entonces, mire cómo uno va aprendiendo en estos temas, y los evangélicos, por eso digo, históricamente han participado. A veces teníamos esta dualidad, pero poco a poco creo que hemos ido dando respuestas teológicas desde el accionar a estas necesidades de una respuesta. Es decir, estamos ya hablando como un hito, un antes y un después, desde los años 90, 2000 aproximadamente. Así es. En este caso ya netamente de las iglesias evangélicas quichuas, en este caso hablando de las provincias de la región centro, Sierra. Entonces, ahora, respecto a eso, como le decía, uno de los puntos hace un momento, muchos ven ahora como... No, ellos están malos o están, es incorrecto, no es bíblico, entonces ha habido algo conflictivo, digamos. ¿Cuál es su punto de vista en A ver, creo que hay que definir lo que es política, ¿no? Política es el arte de servir desde un punto de vista, los pastores hacen política, en la organización hacen política, en la iglesia hacen política. Y algunos ya me cuestionarán, para eso es esto. Porque cuando van a elegir al presidente ya están viendo quién va a ser el presidente de la iglesia y por ahí está conversando con tal, con cual. De hecho, ahí empiezan los votos. Sí, es un tema normal que no creo que hay que asustarse. Entonces, la FEINE, nuestras iglesias, como todo el espacio de la sociedad, está vinculado hacia un tema de trabajo político, ¿no? Ahora, el otro tema es político partidista, ¿no? Que ese es otro tema ya de participación que creo que es pertinente y voy a dar unos hechos históricos interesantes. ¿Pero por qué? Pero sí me gustaría, Efraín, centrar un tema interesante, por qué la FEINE va teniendo esos espacios y participando en esos espacios. Voy a citar hechos históricos. La primera escuela indígena es la escuela bilingüe, es la escuela Atahualpa, que fue creado por los indígenas evangélicos. Y lo dije ayer ante todo, porque algunos dicen que nosotros somos los creadores de educación. Mentira, los evangélicos somos los que propusimos ese tema. Como dije, el tema para nosotros era un principio básico que explicaba a los que no son evangélicos. Para nosotros el principio básico es leer la Biblia. Entonces, ¿qué teníamos? Si éramos analfabetos, mi madre era analfabeta y sabe cuestiones básicas, porque antes de las mujeres no nos mandaban ni siquiera a la escuela, ¿no? Y no solamente evangélicos, sino, o sea, no tenían entrada a las... De hecho, fue una necesidad. Y también mi papá, lo básico, y la mayoría de las comunidades eran analfabetos. Si la palabra de Dios decía que esta es la palabra de Dios, lo primero que teníamos que hacer los evangélicos es aprender a leer, porque nos contaban de qué es la Biblia. Entonces, por eso promovimos desde nosotros el tema de lo que se llama la alfabetización. De parte de los sacerdotes, claro, de las iglesias, para no decirle la FEINE de las iglesias, porque ese es un hecho histórico de las iglesias indígenas evangélicas del Ecuador. Los católicos no, si daban la misa en latín, no lo entendían ni siquiera qué dice, no les interesaba. A nosotros sí, queríamos leer lo que dice la Biblia, y para ello teníamos que alfabetizar. Y posteriormente, por supuesto, los primeros profesionales, porque ya íbamos teniendo este tema. Las primeras radios indígenas, ¿cuáles fueron? En Saraguro, la radio El Buen Pastor, Radio Ingapirca en Cañar, tenemos la HCUE6, creo que es aquí, la radio de la Ayech, en Cotopaxi, en Imbabura, red de radios indígenas, donde promovíamos el idioma, donde promovíamos, por supuesto, la Gran Comisión, pero también cuestiones de desarrollo, que en ese tiempo no los tenían. ¿Qué más tenemos? La primera cooperativa de ahorro y crédito indígena del Ecuador, que es la SAC, que se crea desde la organización nuestra de la Yetungurahua, ¿no? Son hechos históricos que muchos
a veces no reconocemos, decimos los evangélicos solo cantan. Por supuesto que estamos permanentemente con la Gran Comisión y con nuestros principios pero bíblicos detrás de eso trabajando. hay muchas cosas pero más. detrás de eso, la primera cooperativa de transporte Ñucayacta de pasajeros en el año de 1979. O sea, hechos históricos tan grandes que hemos tenido. De hecho, son, como le decía, bueno, como dice este programa, son historias que muchos no conocían, entonces creo que es uno de los puntos súper importantes, que muchos jóvenes dirán, ¿de dónde nació la radio? ¿De qué se trata? Bueno, ahora ya sabemos, hablando aquí de Chimborazo, la radio Ayeche, lo que es la cooperativa de transportes. Bueno, de hecho también hablaba un poco del tema de la cooperativa de Aurocrédito. Minga bueno, creo también, que ahí... que nació en la Composite, en la Ayeche en ese tiempo, la cooperativa Minga, una de las primeras, ¿no? Bueno, la de Aquilemo está peleando dentro de las 10 cooperativas más grandes del Ecuador, creo yo. Es posterior, pero también es con principios bíblicos evangélicos. Bueno, dentro de los indígenas ya prácticamente está liderando ese proceso. Bueno, de hecho, entonces son aportes muy importantes. Una lección que podemos sacar de este asunto es también que los indígenas evangélicos, hablando quichuas aquí de Chimborazo principalmente, como punto principal, digamos, ha sido uno de los pioneros, casi en todo sentido, hablando en la parte de emprendimientos, hablando en la parte social, incluso la comunicación. Educación. Exactamente. Incluso ahora, como le comento también, es incluso hablando de las cooperativas, que es una de las instituciones que más oportunidades laborales que han brindado a los jóvenes en la actualidad. Yo creo que ese también es uno de los puntos a rescatar. Los jóvenes también, muchos no conocen de dónde nació estas cooperativas, cómo es. Entonces creo que sería también un punto importante como lección a las nuevas generaciones de la importancia de estar unidos. Así es. Entonces yo creo que esa parte también es súper importante. Ahora, vamos al punto, bueno, esa partecita estuvimos un poquito aclarando el tema de la parte política y la religiosa. Correcto. Entonces es un poco conflictivo también para las personas que no se definen bien la parte política. Entonces muchas personas dicen, ¿sabe qué tal persona o tal pastor o tal salmista ahora está de candidato para tal punto? No, eso ya tiene que ser disciplinados o bueno, muchas cosas. No sé, yo creo que esa parte también sería bueno aclarar un poco la parte política, claro, y con la parte religiosa, digamos. En este caso. Bueno, espero que invites a los directores de los concilios para que teológicamente y reglamentariamente te determinen eso, pero yo voy a ir al tema práctico. Los evangélicos, los indígenas evangélicos tenemos una historia política. Y voy a decir que el primer diputado indígena lo puso los evangélicos, la FEINE. Es el hermano, el doctor Manuel Naula. Fue por la izquierda democrática en ese tiempo, porque no había ni Pachacuti ni Amauta, porque éramos organizados. Entonces, ¿qué se va a hacer en una asamblea? Bueno, y haciendo un breve paréntesis también, un complemento, digamos, incluso ahí es cuando nace la organización que es Amauta. No todavía, no aparecía ni Pachacuti ni Amauta, porque ahí era otro momento que nosotros estábamos, estoy hablando antes inclusive de los 90, estábamos en otra reivindicación primaria que eran las organizaciones para estos temas de derechos. Imagínense participar en política, estábamos en pañales, pero los evangélicos ya tuvimos esa visión de introducir. ¿Por qué? Porque él ya estudió leyes y sabía dónde generan las leyes, dónde se reforman, dónde se hacen estas leyes. Era el Congreso en ese tiempo. Lo que ahora es la Asamblea Nacional. Entonces tuvimos, antes que exista Pachacuti, antes que existan los procesos políticos, los evangélicos ya teníamos un primer diputado indígena en el Congreso. No quiero juzgar si hizo bien o mal, ese es otro tema que hay que analizar, pero yo rescato ese hecho histórico. De ahí, posteriormente a eso, ya con eso, como decimos siempre, ya hay una espinita que va moviendo estos temas. Por supuesto, nuevos líderes también, en el cual ya me incluí en el proceso. Vamos pensando, yo desde la FEINE, como una organización nacional, el crear un movimiento nacional. Inclusive Amauta nace antes que Pachacuti. Y este otro dato interesante, ¿quién es primero, la CONAIE o la FEINE? ¿Sabes tú? Creo que la FEINE en este caso. Muy bien, algo ya has avanzado.
La FEINE se crea en el año de 1980, la CONAIE se crea legalmente en el año de 1986, es decir, somos antes que la CONAIE, por si acaso alguien lo dude, porque dice que nosotros somos los divisionistas. No, nosotros existimos antes que la CONAIE. Tenemos datos ¿Ya? en este caso. De Claro, claro. Principales. Ellos tienen su legalización, tienen el año de 1986. La Ecuarunari sí tiene un tema que es de la sierra, su regional tiene un poco, es mayor que nosotros. Pero bueno, yendo en ello, en el año del 2012 crea lo que es el movimiento Amauta Hatari a nivel nacional. Y ahí hay otro tema histórico. En el 2012. En el 2002. 2012, No 2012, 2002. Y estuve yo de presidente de la FEINE. Me acuerdo clarito cuando nos dieron ya el nombramiento, porque inclusive para eso hicimos una movilización, porque no nos querían dejar aprobar, ¿no? Éramos bien movidos. Hicimos un hecho histórico. El primer candidato a la presidencia indígena fue puesto por los evangélicos, que no ganó, no nos fue mal, porque eran otros tiempos, pero era un hecho histórico. Nunca un indígena había participado a la presidencia de la República. Es el compañero Antonio Vargas, promovido por Amauta Hatari, que se presentó en las elecciones para candidato a presidente. Posteriormente sale Luis Macas, posteriormente sale, y ahora creo va a salir otro compañero que está sonando por ahí, pero nosotros pusimos el primer candidato, o sea, abrimos el camino, como quien dice, para poner un candidato a la presidencia. Entonces, si usted ve históricamente, si tú ves, mi estimado Efraín, no es que ahora empiezan a participar, que tenemos dificultades, por supuesto. En la iglesia se tiene dificultades, entre pastores tienen dificultades, y en la política, por supuesto también que habrán dificultades. Ese no es el problema, la vida está llena de dificultades. Pero para eso hay una columna vertebral, que es los principios bíblicos, que nos permite, cuando estamos yéndonos chueco para un lado o para otro, orientar de mejor manera, ¿no? Entonces, en ese contexto, contestando tu pregunta, muchos pastores han sido autoridades, no quiero juzgar si lo hicieron bien o mal, cada uno sabe sus procesos políticos, pero ya ha sido como una tradición la participación, ¿no? Unos hicieron mejor, otros hicieron, a lo mejor no tuvieron aceptación, pero eso ya es un tema ahí. Ahora, el concilio siempre ha estado debatiendo estos temas de la participación, ¿no? Si es pertinente que un pastor pueda participar en la política. No quiero opinar, yo no soy pastor, pero dentro de la FEINE es bueno que los pastores se pongan de acuerdo comúnmente. Para eso hay un concilio. Un concilio no es solamente para ordenar a los pastores, es para debatir, para bíblica y teológicamente analizar estos temas y sacar un acuerdo, una resolución que permita. La semana anterior me comentaron que, por ejemplo, aquí la COPAIQUE está trabajando justamente en la actualización de un reglamento que ellos tienen, están debatiendo si esto es pertinente o no. Desde mi punto de vista general, todos los ecuatorianos tenemos derechos a participar. Sin embargo, sí creo que es bastante complicado, al menos cómo se maneja la política, ¿no?, en general en el Ecuador, que un pastor pueda ejercer esa función, porque por un lado es un guía espiritual que tiene apoyo. Yo he visto mejor a muchos pastores estar detrás de mí. Estuvieron cuando ejercí mi función de asambleísta, tenía el pastor Pablo Huachilema, todo un equipo pastoral permanente en mis oficinas, en los trabajos. Entonces cumplieron una muy buena función en ese tiempo. Entonces es un tema que lo hacen, pero a nivel mundial hay líderes de las iglesias que están participando en Perú, de diputados, en Brasil, en otros países están teniendo el tema. En lo local yo creo que hay que hacer un análisis, siempre hay que hacer una evaluación. Yo trato de ver las cuestiones positivas. Hemos hecho historia, también a lo mejor nos equivocamos, pero todo eso hay que evaluar y ver, pidiendo a Dios la sabiduría, cómo nos proyectamos en los desafíos tan grandes que se vienen en el mundo. Justo eso se me viene a la mente uno de los hechos que pasó, fuera de nuestro país, de hecho en El Salvador, cuando participó el pastor Dante Gebel en la posición de la presidencia en este caso del presidente Nayib Bukele. Entonces, yo creo que ese también es uno de los puntos en el que una de las referencias que hay que netamente entrar a debatir, en este caso hablando de las organizaciones. Ahora, su participación en este caso en la Asamblea, bueno, en ese tiempo creo que era como todavía Congreso. No, Asamblea Nacional. Asamblea Nacional.
Y ya como, desde el punto de vista como cristiano evangélico, quichua, como indígena, participar en una Asamblea Nacional, ¿cómo fue ese proceso y sus anécdotas o también incluso algunos obstáculos? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, en cada etapa hay muchas anécdotas, creo que tendríamos que hacer unos 100 podcasts. Por eso muy pronto vamos a ver si sacamos un libro, ¿no? Un libro okay, vamos a hacer para tener todas las memorias. En la Asamblea Nacional pues fui no con un partido político, fui por Amauta Jatari, fue con un propio esfuerzo de los huauquis, de los hermanos de Chimborazo. En ese tiempo era presidente el pastor Pablo Huachilema. Inclusive yo no iba a ser candidato, esta es una anécdota interesante y vale la pena recordarlo. Yo vine de Quito, porque estaba en las oficinas de la FEINE, me llaman como siempre como presidente de la FEINE, que en Chimborazo iban a definir ya los candidatos a la Asamblea Nacional. Entonces estaba preparado todo, inclusive ya habían candidatos. Entonces ¿Estamos hablando del año? El año 2009, 2008, 2009. 2008 creo que fue antes del proceso electoral, antes de que se ganara este tema. Entonces yo vengo, a mi esposa le digo, me están invitando los hermanos de Chimborazo, de hecho ya yo contento, va a haber ya candidato propio en Chimborazo de la Mauta. Vino con las ganas de conocer a los candidatos. No, más bien de apoyar, porque ese era el tema. O sea, el anhelo de uno era, usted no sabe lo que es tener un indígena evangélico, o sea, que represente y que todos los anhelos pueda llevar allá. Porque si no había, yo como presidente de la FEINE había que ir a pedir a los partidos políticos a que por favor tomen en cuenta esto en la ley de aguas, la ley, por ejemplo, que llevé, luego comentaré ese tema, la reforma a la ley de cultos, que es de 1937, o sea, es una ley vieja, que por eso cuando usted ve en los actos oficiales de la policía, del ejército, van los sacerdotes, porque tienen ahí un tema de privilegio, cuando el Estado es laico. Si está un sacerdote católico, también tiene que estar un capellán evangélico, un pastor evangélico, así debe darse, pero no tenemos esas igualdades. Entonces, qué importante es tener ahí. Entonces, yo vine a apoyar, pero ahí, como en toda situación, salió algo mal. El hermano que estaba propuesto, que ya le venían a proclamar para ser candidato, pues decide ya aprobó, y a última hora regresó a su cantón, y luego dijo que no va de candidato, que va a la reelección. Entonces nos quedamos sin candidato. Entonces el pastor Huachilema, muy preocupado, los hermanos muy preocupados, dicen, ¿y ahora qué hacemos? Y era la última hora, sin candidatos. Entonces, Marquito, a vos algo te conocen, ya vos anda, tú le digo, pastor, no tengo plata, no tengo este otro, y yo tengo que decirlo públicamente. El pastor Huachilema me dijo, ve, a mí me dan una ofrendita, no tengo riquezas, pero lo poco que me den yo te voy a ayudar, pero acepta. Entonces, bueno, ahí teníamos también alcaldes, estuvo el alcalde de Alausí, Clemente Taday, estuvieron algunos preocupados porque ya no iba a tener participación. Entonces, como decir, me empujan hacia allá. Y por eso digo, Dios tiene un propósito para cada uno. A lo mejor yo antes había pensado ser candidato o luego quería ser candidato, pero no sé cómo fui a parar ese día, porque si no tenía otras cuestiones, no hubiera venido esa noche y no pasaba nada, ¿no? No sé qué hubiera pasado, a lo mejor no participábamos o no sé, pero me ponen de candidato y logramos ganar esa campaña electoral. Entonces fui solo, no fui con compromisos, yo no soy una persona que económicamente, como algunos dicen, como Taita Mariano, que le ha sido rico desde cuando ha sido joven, que tiene tierra, ¿sí o no? Yo vivo con las justas, como dice Dios, no me tendrá con hambre ni sin vestir, pero no soy una persona que pueda decir yo voy a poner campañas políticas, no, o sea, para beneficiarme de eso no. Entonces en ese contexto llegamos a la Asamblea Nacional sin compromiso, pero algo muy interesante, siendo uno, logré ser presidente de la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales, que es muy difícil que alguien llegue a ser presidente de una comisión. Y no solamente de una. Dios me bendijo con otra comisión. Yo presidí 2 comisiones, la Comisión de Culturas
de la Asamblea Nacional. No solo contento con eso, Dios me bendijo con ser parte del Consejo de Administración Legislativa, es decir, la directiva de la Asamblea Nacional, que son 7. De los 137, 7 son los directivos, yo fui parte de esa directiva de la Asamblea. No contento con eso, Dios me dio otra función más, que es la Comisión de Fiscalización, una de las comisiones más importantes de la Asamblea Nacional. Entonces estuve con cargos muy interesantes. ¿Cuáles fueron sus aportes más relevantes en estos cargos? Yo creo que hay algunos, la ley de, por ejemplo, la ley de aguas, lo iniciamos, lo trabajamos, la ley de los derechos colectivos. La ley, lastimosamente, no logramos pasar porque todavía en ese tiempo, ahora estaba diciendo al pastor Eustaquio Tuala que retome el tema de la ley, la reforma a la ley de cultos. Yo presenté una reforma a la ley de cultos, dialogué con la Iglesia Católica, hicimos todo un tema porque la ley no debe ser para evangélicos, pero sí tiene que tener una equidad para todas las iglesias a nivel del Ecuador. También en el ámbito de fiscalización, o sea, en el ámbito de trabajo, yo trabajaba con todas las organizaciones de aquí, ¿no? Las organizaciones indígenas, no solamente las evangélicas, sino en general, porque cuando uno, y eso hay que tenerlo claro, cuando uno ya es autoridad, no es autoridad solamente de su partido político o de su iglesia, sino de todos, porque esa es la perspectiva del servicio público, de trabajar en todas las necesidades que tengan, pero por supuesto siempre había la preferencia hacia la iglesia indígena, la coordinación directa con la FEINE, ya dejé de ser yo presidente de la FEINE, con los hermanos pastores, líderes de las comunidades, hicimos también procesos de fiscalización muy importantes, presenté un juicio político, que es muy difícil presentar juicio político. Me acuerdo a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana en ese tiempo por justamente incumplir, violar la Constitución. Entonces logramos en esos tiempos, como hay la cuestión de prensa, a muchos lugares no he llegado, pero la perspectiva de conocimiento me conocen casi en todo el país por estos elementos importantes, ¿no? en ciertos momentos. Entonces, para mí fue un aprendizaje también, pero a la vez creo que cuando uno llega convencido, primero confiando en Dios, segundo, estando claro de los valores y principios y de la organización de donde uno viene, pues se hace un buen papel, ¿no? Hay dificultades y nosotros, nuestro voto, por eso digo, no era partidario, sino en torno a la justicia. Y eso es lo bueno de tener un movimiento, porque ahora los partidos se alinean, así sea malo o bueno. ¿Qué me interesa a mi partido? Los votos van para allá. ¿Qué me interesa al otro partido? ¿Qué me va para allá? Entonces ese es un mal que tiene el Ecuador, todos nos quejamos, me incluyo, entre esa gran mayoría de que los partidos políticos no están viendo las necesidades de la gente. Lo único que están viendo es qué me interesa a mí, qué me interesa a mi partido y según eso actúan. Para ir finalizando, uno de los puntos también que en la actualidad ha sido un poquito de conversar, digamos, ha sido el tema de la digamos, no tanto de polarizar, digamos, pero sí hay unas ciertas diferencias en el tema de las denominaciones. Ajá. Incluso en el tema de los conservadores y también la parte, bueno, hablando en ese sentido, en la parte liberal, digamos, incluso en la parte de la modernización un poco. Digamos, hay pastores, hay hermanos, líderes que tratan de mantener, incluso hablando del tema de los formatos de los cultos, ¿no? Obviamente claro. es basado en la parte bíblica, pero también hay jóvenes en la actualidad que tenemos nuevas ideas, nuevas perspectivas, incluso antes, digamos, incluso el tema de los cultos también se realizaban con el tema de los instrumentos más autóctonos, más analógicos, digamos. En cambio, ahora ya estamos con el tema de la tecnología, el tema de modernización en este caso. ¿Cuál es su punto de vista en ese caso? A ver, yo creo que, como dice la palabra de Dios, la palabra no va a pasar. Los tiempos cambiarán, pero la palabra de Dios seguirá siendo la palabra de Dios. Los contextos son los que cambian. No es lo mismo una iglesia que yo veo ahora todo electrónica, con pantallas LED, con un pastor transmitiendo en las redes sociales de manera directa, a una iglesia que yo me acuerdo que era en mi comunidad, que lo único que teníamos cuando el hermano de la guitarra iba, tocaba su guitarrita, pero él a veces faltaba o no llevaba la guitarra, no teníamos ni música, ¿no? Luego, bueno, pues ya veníamos con los instrumentos musicales, creo que alguien vio que por ahí hay las bandas, yo me acuerdo que la primera vez que llevaron la batería a mi comunidad,
el Wauki se compró la batería, pero en vez de tocar, entonar, hacía bulla. O sea, a mí me molestaba porque le daba por donde quiera a la batería, entonces no me parecía que era algo que aportaba, pero bueno, hoy ya tocan muy bien, lo mismo el órgano, los instrumentos, miren cómo van cambiando, ¿no? Entonces algunos decían, ¿para qué traen esa batería? Eso es del diablo. Y nosotros solamente la guitarra, o sea, y nuestra voz que es para Dios, entonces todo van cambiando. Después habíamos un tema, ¿no es cierto?, que antes era cantar el coro, era así, pues, ¿sí? ¿Serio? Y solo cánticos que no tengan nada que ver con música, nada ni movida, ni nada, ¿no? Y las primeras hermanitas de los coros empezaban a mover un poquito, ¿no? Después ya empezaban con un piecito, después del otro piecito, después de una media vueltita, después ya vuelta entera, y poco a poco ha ido avanzando esos temas, claro, hay el cuestionamiento que es lógico de esos tiempos, pero hoy viene y los nuevos desafíos que hay, porque ya inclusive los jóvenes, yo he estado dialogando con muchos jóvenes, tú quieres ir a la iglesia, pero quieres que te den de comer algo para los jóvenes, y a veces hay una prédica que me decían los jóvenes, que no me llega, entonces, ¿para qué me voy a la iglesia? ¿Para hacerme como un católico dominguero que voy porque tengo que ir a la iglesia o quiero algo? ¿Y sabe qué me decían? Mejor estoy en las redes sociales, yo estoy viendo. Porque ahí veo a Dante Gebel, veo a un pastor tal, veo al tal, y yo escojo qué es lo que me sirve. Y hay algo que nos pasó en pandemia. Cerraron muchas iglesias, no había cómo reunirse, la ley nos dijo, ¿qué hacían? Cada uno tener una iglesia virtual. No sé si a futuro, me van a decir este es un sacrílego el Marco Murillo, pero no sé si a futuro van a ser iglesias digitales. O sea, es decir, usted le ve a Dante Gebel, si bien es cierto, ahí hay unos hermanos, pero hay conectados, como él sabe decir, 1 millón de personas en el mundo. Entonces las barreras están cambiando, la palabra sigue siendo el mismo, pero cómo se va desarrollando la gran comisión y el trabajo es súper interesante, súper interesante. Es decir, aquí ir adaptando a la tecnología, a la modernización, pero siempre y cuando manteniendo la esencia, la palabra. Por supuesto, los principios, o sea, cielo y tierra pasará, mis palabras no pasará. Eso no quiere decir porque la tecnología venga, las cuestiones, la esencia va a cambiar, pero sí nosotros, como puse este ejemplo general, ¿no?, de cómo hemos venido, la radio, cómo funcionaba antes, el pastor Basilio Malán me comentaba esto. Primero era solamente música, como era de antes, ¿no?, los cánticos así, no se permitía poner una música nacional, un ritmo nacional, y él dice que peleaba con los misioneros, pongamos música nacional, pongamos estos tonitos también que son medios alhajas, medios bonitos. Entonces mire cómo va cambiando, hoy ya se tiene otros ritmos, otros temas, y asimismo yo creo que mejor motivo a los líderes para seguir reflexionando, tú, los nuevos liderazgos, cómo van teniendo este tema de una iglesia hacia el futuro, ¿no? Yo no tengo una respuesta, creo que hay que irlo construyendo conjuntamente. En el ámbito doctrinal tenemos ya de todo. Yo soy muy respetuoso de las denominaciones, estuve en la FEINE, y ahí hay una diversidad, ¿no? Hay hermanos pentecostales, hay hermanos de la Unión Misionera, y a veces nos peleamos por ese tema, y yo respeto mucho más bien esos criterios de cada uno. Pero ahí hay un tema muy, muy interesante. Por ejemplo, a mí me ha tocado asistir a iglesias donde uno de los hermanos tiene este tema de que les llena del Espíritu Santo y se cae. Un día me hacen pasar a mí, yo respeto ese tema, no quiero decir que no es de Dios o no quiero poner en la polémica, pero me pone ahí adelante, entonces yo veía que venían, ya se caía uno, otro, y a mismo me toca. Cae usted? No, yo le pedí al Señor que no me haga caer, soy honesto. Yo dije, Señor, ya mismo viene a mí, no permitas que me desmaye, por favor, yo creo en ti. Son cosas, ¿no? Pero no quiero hablar contra la otra situación. Lo único que digo es que cada uno tenemos nuestros principios, pero eso no nos separa. Con los hermanos nos llevamos muy bien,
compartimos las cosas, no quiero decir que esas cosas son o no son, eso ya es un debate que tienen los hermanos líderes, pastores, pero Dios lo que quiere es la unidad. Si algo estamos haciendo mal, reprendámonos entre nosotros, dialoguemos de buena manera, pero no es para dar un mal testimonio de estar peleándonos entre nosotros, ¿no? Mejor pidamos a Dios que nos dé sabiduría para discernir qué cosa a mí me sirve, qué cosa no me sirve. Yo soy muy difícil de un coro de baile, a mí me gustan más los himnos tradicionales, me gusta mucho ese tema, pero hay hermanos que les gusta la salsa, el merengue, el rap, está bien, que lo haga de corazón, que lo haga de corazón. Manteniendo el contexto. El contexto. Ayer una anécdota que decía que en Perú, para mantener el idioma, los jóvenes están yendo a este ritmo del rap. Entonces, claro, todos cuestionamos lo indígena con rap. Sí, lo estamos optimizando, no es nuestro ritmo, pero para mantener el idioma, decían de estas organizaciones justamente del Perú, de que están introduciendo en el rap para que los jóvenes practiquen el quinchuano. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes y también para la mayoría de las personas que están visualizando este video? Bueno, en la actualidad, ya damos cuenta que hubo un antes y después de los jóvenes de las iglesias indígenas quichuas. Ahora hay ya más jóvenes, en este caso profesionales, en distintas áreas. Hablamos de la parte social, empresarial, artístico, bueno, en muchos ámbitos. ¿Cuál sería su mensaje desde la perspectiva como un cristiano, como una persona que creemos en Dios, independientemente de las denominaciones, claro, de servir a la sociedad? ¿Cuál sería su mensaje en ese contexto? A ver, una primera reflexión básica es que todos tenemos que cumplir la gran comisión. Eso me aprendí yo. Yo tengo un propósito de vida de cumplir con lo que Dios me mandó y de predicar por todas las naciones. Ese es un tema. Pero eso no implica que todos debemos ser pastores, sino que desde cada una de nuestras áreas, ¿no?, tenemos que ir y predicar. Tú me decías qué pasa con un político indígena evangélico, ¿puede ir o no puede ir, sea pastor o no sea? No importa si es pastor o no es pastor, tiene que ser luz y sal. ¿Qué quiero decir con eso? Si el resto de políticos es corrupto, el evangélico no tiene que ser corrupto. Si el resto habla mentiras, el indígena evangélico no tiene que hablar mentiras. Si es un joven que está hoy en la universidad, no metas pollas, sé transparente, haz los trabajos, dedícate. Esa es la diferencia, porque hoy, a ver, yo respeto todavía ahí con un pastor que va cargando un parlante y dice Dios te ama, y ya nadie te escucha. Antes los evangélicos como que éramos de principios, de decir, eres evangélico, este es bueno. Me acuerdo en la época de mi papá, por aquí tenemos tras cámaras a tu papá y recordará que los decían que los evangélicos teníamos buena reputación, ¿no? Pero ya luego no. Entonces, ¿qué está esperando la sociedad ante tanta información, ante tanta cosa? El testimonio. Y ahí cuando estuve en la FEINE, me metí bajo un trabajo muy importante. La nueva estrategia de evangelización es no solamente hablar, porque a veces hablas bonito de la palabra de Dios, pero las acciones son totalmente contrarias. Y no me refiero solamente a un pastor, me refiero a un joven que eres indígena evangélico. ¿Está haciendo la diferencia? ¿Está haciendo luz y sal? Si eres un comerciante, si eres un empresario, ¿estás teniendo ingresos justos o estás a veces aprovechándote cuando hay que subir los precios y tienes ganancias que no pueden ser conforme a lo que Dios manda? O si eres un funcionario público y que eres de carrera, como tú decías, y hay profesionales y hay corrupción ahí para hacer algún trámite, tú estás pidiendo a los hermanos que te den algún tipo de coima para hacerlo eso. Si eres un vigilante de tránsito, tú estás ya primeramente metido como evangélico, siendo luz y sal en ello. Esa es la gran responsabilidad. Entonces, mi primer, como podría decir, conclusión, es que todos somos luz y sal. Y dependiendo del área que estemos, en la que Dios nos haya puesto de una u otra manera, tenemos que brillar y cumplir esa gran comisión. No solamente hablar o solo decir soy un indígena evangélico, sino mucho más allá, hacerle quedar bien, como dice que somos hijos de Dios, somos embajadores, es decir, representantes. No podemos estar igual que las circunstancias. Nos quejamos de que hay robo, de que hay corrupción, de que hay malas autoridades. Ok,
¿Por dónde? ¿Quién va a cambiar? ¿Un presidente? ¿Un político? No. El único que va a cambiar nuestra sociedad, el Ecuador, Riobamba, nuestras comunidades, somos nosotros. Y ya tenemos experiencia cómo han cambiado nuestras comunidades. Y a veces no vemos nuestro ejemplo y nosotros mismos a veces hemos ido complicando estas relaciones. Entonces, mi primera recomendación es seamos indígenas evangélicos, no solamente en el ámbito de hablar, sino también en el testimonio. Gracias, Inge Marco Murillo, por esta participación en este conversatorio, en este podcast. Bueno, uno de los puntos también para complementar, ¿cómo ve usted en el tema de los ministerios, en este caso cristianos, hablamos de coros, salmistas, como también le llaman ahora, que están en medio donde se están produciendo, creando contenidos, hablando de coros, ministerios, ya no solo desde la perspectiva musical, sino también desde la parte cinematográfica? Claro. ¿Cuál sería su punto de vista y sus sugerencias para que ese mensaje llegue, por ejemplo, antes en nuestras iglesias, como nuestros abuelitos, nuestros padres, recibían el mensaje de salvación, mejor dicho, se hicieron creyentes viendo películas y lo que son dramatizaciones? En la actualidad estamos con el tema de los videoclips, contenidos digitales. ¿Cuál es su perspectiva o sus sugerencias, un punto de vista en este caso? A ver, de hecho mi madre, dije que mi papá era el primer indígena evangélico, fue mi madre. Mi madre se convirtió en la comunidad oyendo la radio, oyendo las prédicas, no llegó un misionero primero, sino que mi madre escuchó y dijo, eso es bueno. Le comentó a mi papá y se fueron a Colta para decirle, vean qué cosas raras son lo que ustedes están dando, pero bonito están hablando. Los contextos cambian, creo que la evangelización de hoy, si ese es el ministerio. Yo tengo algunos temas ahí que comparto con algunos salmistas. Le escuché la otra vez a un salmista decir que estamos solamente ya por un tema sin un propósito, solo por sacar un volumen o solo por hacer un video o solo por ver la tecnología. Creo que esto es bueno, hay que hacerlo, pero siempre poniendo primero en las manos de Dios, si no, no tiene sentido, porque pasamos a ser un conjunto musical más que cualquier otro. Entonces creo que este acompañamiento de los pastores y el fundamento en las iglesias tiene que ser ese tema, ¿no? Y la innovación. Hoy vemos que, si bien es cierto, hay este compartir de los coros, pero los jóvenes ya no están mucho con esa línea, porque, o sea, y veo algunos jóvenes que ya se aburren de ver tantos coros, 50, 30 coros, complicado. Entonces tenemos que innovarnos a ver cómo damos una respuesta también a esos elementos, ¿no? Cómo somos diferentes, porque un coro casi está parecido al otro coro, el otro coro por el otro coro, entonces como que no hay un dinamismo, pero ese es un tema que podríamos hacer. La tecnología tiene que ir acompañado de esos procesos, pero yo voy a ir a un tema de fondo que no quisiera dejar pasar en este tema. Veo muy lindas iglesias que están hoy preocupado toda la iglesia. Veo lindos coros y lindos productos musicales. Pero creo que se nos está olvidando algo que el Señor nos dejó como mandato: ayudar a los necesitados. Estamos con un proceso de desnutrición infantil, nos daría vergüenza. Dice que Chimborazo es la capital de los indígenas evangélicos del Ecuador. Así hablamos, y me parece bien, y es verdad. Pero también Chimborazo es casi la capital de la desnutrición en nuestras comunidades, de la desnutrición infantil. ¿Sabe qué es la desnutrición infantil? El hecho que no puede desarrollar un niño su desarrollo cerebral y luego va a tener problemas en educación, en salud. Entonces es bueno que tengamos lindas iglesias, que hagamos todo este tipo de trabajos y también estos procesos, pero no nos olvidemos de ese mandato de ayudar a los necesitados, que es un tema muy importante. Sé que algunas iglesias están haciendo y se nos está olvidando, y yo digo esto, más bien felicitar a Albafils, a muchos hermanos que están metidos en este tema y que están dando nuevas perspectivas de evangelización. Ya me estaba aburriendo ver los coros como antes, pero ahora le están dando diferente matiz en otro escenario, en la playa. A veces hasta por inquietud uno ve. Mi mami dice que oyó la radio para ser evangélico por la inquietud, ¿no? Empieza por eso,
porque si no ya dijera, esos son coros de los demás, acá también dirán, entonces cambia de canal, hoy como al menos de las redes sociales, ¿no? Es cambia segundos, entonces lo primero que ves, ve, la hermanita ha estado por ahí, y segundo llega el mensaje. O sea, creo que esto es importante, por eso no quiero desvalorizar eso que tenga los principios bíblicos, pero creo que hay una tarea todavía, que creo que la iglesia estamos dejando un ladito ahí. Estas estadísticas nos debería dar vergüenza a los indígenas evangélicos, me incluyo, el que siendo la capital de los indígenas evangélicos, nuestras comunidades, y siendo una mayoría, como decimos, evangélicos, hay en estos temas de desnutrición, complicaciones de pobreza, ¿no? Entonces ahí es no solamente un tema de la iglesia, es un tema de profesionales, y veo algunos que también están entrando en esa línea, profesionales que están entrando a ayudar. Bueno, tú estás en un ámbito de comunicación digital, y me parece súper interesante, ya no tenemos que pedir favor a otros, pero también en el ámbito médico, veo gente que están haciendo, pero yo quisiera que las iglesias entren también de fondo en ese tema. Mire cómo hacen las iglesias de Estados Unidos. Estamos esperando caravana médica de Estados Unidos. ¿Por qué no podemos hacer caravanas médicas de aquí de las iglesias? O sea, poniendo un poquito a poquito cada uno. Entonces, no solamente mirar o tratar de esperar y nosotros estar teniendo lindos templos cuando afuera de nuestros templos o nuestros hermanos que no están en el templo están teniendo cuestiones muy difíciles. Es decir, en ese punto también, como una frase conocida también, no hacer iglesia solo dentro de las cuatro paredes, más bien también servir hacia los demás. Uno de los también datos, experiencias, digamos, he visto también desde mi punto de vista durante esta trayectoria, aparte de los niños que usted acaba de mencionar también, he visto el tema de las inconvenientes, problemas internos de las iglesias. Así es. Aparte de eso también he visto, un poco he percibido también el tema de las familias, el fraccionamiento, ahora el tema de la migración, los jóvenes. Entonces yo creo que esa parte también es ayudarle directamente, y creo que también hablando del tema de los proyectos, en el tema de los audiovisuales también, siempre mi sugerencia ha sido que no se centren en las palabras a veces, que es algo redundante, digamos, pero más bien dar ese mensaje, reforzarle, digamos, aparte de servir directamente, como usted le menciona, también los mensajes que estamos difundiendo, ir por ese lado, digamos. Entonces, ¿cuál sería su sugerencia o su opinión acerca de eso? Yo creo que como en el tema de los medios digitales, por ejemplo, tú tienes ya un tema profesional, generas desde tu conocimiento nuevas perspectivas. Creo que en el ámbito musical también estamos llegando a ese punto, porque yo la primera vez que veía como que no estaba de acuerdo, o sea, Ángel Huaracas sacaba un éxito musical y por ahí me salía un coro solamente cambiado la letra. Y como me decía un pastor, no voy a decir el nombre, decía que un hermano, tampoco voy a decir el nombre del hermano, ha estado despechado porque tenía problemas con la mujer y se ha puesto a tomar en la casa, y con una música, no de Ángel Huaracas, sino de una música de Ángel Huaraca, pero con letra cristiana. Entonces estaba tomando licor porque le daba un tema de esos de pena o de amargura, entonces estaba con ese tema. Entonces yo creo que ahora ya hay gente profesional en el ámbito también de composición musical, ese ya es un tema técnico, donde vayamos generando algo propio nuestro, ¿no? Que no sea una copia, que no sea una perspectiva. Los ritmos pueden ser los mismos, pero creo que todos estos elementos creo que se han ido perfeccionando y mejorando. Entonces hay hermanos que, como digo, no sé si es un afán servir a Dios o dar una gran comisión de evangelizar, o simplemente ser popular. Entonces cuando se quiere ser popular, entonces dicen, voy a coger la música de Ángel Huaraca, le pongo la letra cristiana, y ya con eso, chuta, todo el mundo está conocido, ¿no? Entonces eso creo que es un reto muy importante que se debe generar. He visto a muchos salmistas haciendo ese esfuerzo, y esperemos que esto a futuro tenga un desarrollo mucho mejor, no solamente en el ámbito de producción, en el ámbito digital, podemos decir, de videos, sino también de audio, sino también sea en la parte ya eminentemente en el mensaje y en la composición musical.
Muchas gracias a todos los hermanos, amigos que estuvieron acompañando durante estos minutos. Estuvimos con el ingeniero Marco Murillo, es uno de los líderes indígenas evangélicos, bueno, aquí de Chimborazo. También ha tenido algunas trayectorias en algunas organizaciones y también en la parte del servicio en el sector público. Muchas gracias, ingeniero Marco Murillo, también por estos minutos, estos temas que hemos tenido. Si Dios lo permite, más adelante también vamos a tener unos temas en específicos. Bueno, tengo entendido que también hasta rato mencionaba que está trabajando en un libro. Creo que de lo que hablamos ahora, ya un poquito más detallado, con datos. Es un adelanto. Es un adelanto, creo que es algo exclusivo que acabamos de sacar aquí. Muchas gracias, ingeniero, y cuál también sería su mensaje a toda la audiencia que está acompañando en este video. Gracias, Efraín, gracias a todo el equipo de producción, que Dios les bendiga, sigan adelante. Lo que he hablado yo aquí es mi pensamiento, unos pueden estar de acuerdo, otros no. Así nos hizo Dios diferentes, pero siempre somos hijos de un mismo Padre Celestial. Entonces, en ese contexto, decirle que Dios les bendiga mucho. Estamos viviendo momentos muy difíciles, pero depende de nosotros también el que podamos cambiar esa realidad. Y Dios nos puso aquí no solamente para que vayamos a la iglesia los domingos, sino para que en toda nuestra vida, en nuestra acción, podamos ser luz y sal. ¿Tiene solución el país? Por supuesto. ¿Tiene solución Chimborazo? Por supuesto. ¿Tiene solución Riobamba? Por supuesto. ¿Tiene solución mi comunidad? Por supuesto. ¿Tiene solución mi familia, los problemas? Por supuesto. Poniendo las manos de Dios, no nos dejemos llevar, no nos dejemos, en este caso, vencer. Sigamos adelante, como ya la historia, poquita historia que hemos visto, los indígenas evangélicos hemos sido luz y sal en el Ecuador. A veces entre nosotros mismos no nos vemos, pero la historia va a ir reconociendo poco a poco estos hitos que nuestros abuelos, nuestros padres construyeron, y ahora a ustedes les toca justamente seguir adelante con esta gran comisión. Gracias, mi estimado. Muchas gracias, ingeniero, y hasta pronto a toda la audiencia. Hasta pronto.